Primero vamos a hacer una introducción de términos necesarios para entender lo que es astronomía. No somos especialistas, estamos aprendiendo. Y es algo que necesitamos porque nuestra civilización ha sido, ante todo, astronómica. Y para todos los presentes dedicados al turismo, es algo que tenemos que añadir. Es algo que tenemos que descubrir. Nos lleva la delantera por 30, 40 años México y Chile. Con lo poco que tiene Chile, hace tiempo hablan de arqueastronomía. Voy a plantear brevemente mi metodología de investigación y luego iniciaremos ya el recorrido juntos de todo lo que he vivido estos años investigando muchos centros arqueológicos. Daremos una respuesta técnica a lo que significa esa frase que todos hemos escuchado, que el Cusco es ombligo del mundo, pero cuando preguntamos por qué, no hay una respuesta cierta, ¿no? Indican que es porque es el centro que tiene mucha energía. Recuerdo inclusive que había una banca específica en la Plaza de Armas donde decían que hay que sentarse para recargarse de energía. Y en ese tiempo hasta había una cola, ¿no?, para esa banca. Ahora vamos a ser un poco más técnicos para darle respuesta a ese tema. Luego hablaremos de analemas, parhelios, visitaremos algunos centros astronómicos que actualmente los llamamos parques arqueológicos, pero que tal vez a partir de esta investigación tengamos que llamar parque arqueológico astronómico. Y finalizaremos con algunas reflexiones. Bien, permítame sentarme, por favor, no es un irrespeto, necesitaba un atril acá, pero tengo que leer algunos términos que son técnicos. No, por favor, no lo tomen como un irrespeto. Bien, además estamos en una familia grande, no creo que todo se entiende. La astronomía es una ciencia que estudia los cuerpos celestes, así como fenómenos que ocurren fuera de la atmósfera terrestre, con un impacto significativo en la vida diaria del ser humano. La astronomía sirve porque intenta explicar el inicio, el transcurso y futuro de este mundo conocido. En la actualidad, la astronomía se divide en tres grandes ramas. Bueno, la pantalla, la resolución no da para leer. Las ramas en verde hablan de la astronomía como tecnología exacta. Es decir, se vale de la óptica, la electrónica, programas de computadora, telescopios astronómicos como el Hubble o James Webb, que ustedes han visto ahora que está revolucionando lo que es la astronomía. James Webb nos está mandando unas imágenes del universo profundo que está haciendo replantear todo lo que sabemos sobre astronomía. Los elementos en celeste habla de la astronomía como ciencia precisa y se vale de la astrofísica, astroquímica, astrobiología y matemáticas. Y la astronomía que nos atañe en esta reunión acá en Dorado se refiere a la astronomía como ciencia social, que es percepción cultural y humanista. Se vale de la antropología, historia, filosofía, arquitectura astronómica, etc. Entonces ampliemos un poco más a lo que se refiere a la astronomía cultural. Este concepto engloba, ¿se escucha así, no? Engloba la etnoastronomía y la arqueoastronomía, que seguramente ustedes han escuchado bastante. La etnoastronomía estudia las creencias, mitos y prácticas astronómicas de culturas vivas. Se vale de entrevistas y de la observación, mientras que la arqueoastronomía estudia la relación de la astronomía con sociedades ya extintas mediante el estudio de restos arqueológicos. Por eso yo entiendo que no debemos hablar de simplemente arqueoastronomía, que es el concepto que más se está acuñando, sino tenemos que hablar de astronomía cultural, que engloba etnoastronomía y arqueoastronomía. Hablemos de algunos conceptos de astronomía como el plenilunio, más conocido como luna llena. Es la fase en que la cara visible de la luna se ilumina en su totalidad
y se observa en toda su redondez. Si propusimos esta fecha como la de esta conferencia, es porque hoy tenemos luna llena y en muchas partes del mundo inclusive se está pudiendo observar la luna roja, ¿no? Acá no se está pudiendo observar porque no estamos en la hora adecuada. Analema solar, que es el registro de un movimiento notable del Sol. Es esa figura en forma de lemniscata o infinito que describe la posición del Sol en el cielo. Se consigue si se observa el Sol la misma hora cada día y desde el mismo lugar durante un año entero. El analema lunar es similar al anterior, pero para conseguir un analema lunar tenemos que tomar una foto en un intervalo de 50 minutos y 29 segundos más tarde cada día, que es el retraso que tiene el Sol. Perdón, la Luna. ¿Cómo determinamos la ubicación de un astro? Pues hablemos de la esfera o bóveda celeste. Es una esfera imaginaria de radio infinito con la Tierra o el observador en su centro, y sobre cuya superficie se proyectan todos los cuerpos celestes como si estuvieran fijos en ella. Para nuestro tema de hoy vamos a hablar del hemisferio celeste, que sería la mitad de la esfera que anteriormente hemos hablado. Es decir, es la mitad de la bóveda que vemos desde nuestro horizonte astronómico, pero que para términos prácticos generalmente en lenguaje coloquial y cotidiano no se habla de hemisferio celeste, sino simplemente de la bóveda celeste. ¿Cómo ubicamos un objeto astronómico dentro de esta bóveda celeste? Necesitamos dos ángulos. Uno es el azimut y el otro es la altura. El azimut es el ángulo que se forma desde el norte hacia el sentido de las agujas del reloj. Luego marcamos la altitud y ubicamos el objeto que queremos medir. El azimut tiene valores de 0 grados desde el norte y llega hasta los 360 grados, mientras que la altitud se mide de 0 grados hasta los 90 grados como máximo, que sería el cenit del objeto que estamos midiendo. Hablemos ahora de algunos conceptos de meteorología. Y empecemos con el halo. Un anillo de colores alrededor del Sol, y es causado por la refracción de millones de cristales de hielo hexagonal suspendidos en las nubes cirrus, que son nubes altas. El parhelio es un halo, pero en un ángulo bajo, y este fenómeno óptico hace que el Sol se refleje y parece alargarse verticalmente. Se forman dos refracciones a los costados que pareciera que el Sol se ha dividido en tres. Acompañan esta refracción en forma de parábola encima del Sol. Si bien seguramente no hemos tenido la oportunidad de ver un parhelio, es más frecuente de lo que piensan, solo hay que estar atentos al momento. Esta foto fue tomada el año 2008 por Barthélemy Dans, que es uno de nuestros panelistas, frente a Lima, en la Costa Verde. Este otro parhelio ha sido publicado por un usuario de Street View en el año 2018 y como ven está en Sacsayhuamán. El Parcel N es lo mismo que un parhelio, pero esta vez la protagonista es la luna llena. Ahora hablemos de algunos conceptos de arquitectura astronómica. El punto cardinal es utilizado para orientarnos cuando no tenemos una brújula, ¿no? Sino utilizando al Sol. Entonces marcamos las sombras
colocando un elemento vertical. Vemos el transcurrir del Sol, esa línea será este-oeste, y la perpendicular que aquí he marcado en azul, la sombra más corta estará marcando el norte-sur. Hay marcadores de solsticios y equinoccios. Aquí vemos a Chanquillo, que es un observatorio solar que comienza marcando el solsticio. Hay 13 promontorios construidos, marca el equinoccio y el solsticio de invierno al sur, el verano al sur, en nuestra latitud. Para que estas mediciones sean válidas, hay un punto de observación que le llamamos ángulo constructivo. Solamente exactamente en este punto que marca el cursor, que seguramente es donde se colocó el astrónomo que dirigió esta construcción. Si es que vemos de otro punto diferente, ya las mediciones no son las correctas. Este es el observatorio de solsticios y equinoccios en Ollantaytambo. Allí ven la línea al fondo que marca el solsticio de verano, aquí al medio los equinoccios y el solsticio de invierno cuando el sol se proyecta en otra de los valles de este sector. Con esas tres mediciones, el investigador Fernando Elorrieta planteó que esta era una pirámide, y como ven estos elementos que semejan ventanas, él llamó la pirámide de Pacarecán. Solsticios, equinoccios, las horas del día, el mediodía del lugar y también el cenit solar. La saiwa más conocida por nosotros es el Intihuatana de Machu Picchu. Realizando un rápido estudio del movimiento de nuestro satélite natural, la Luna, empezaremos a entender que, a diferencia del Sol, que repite exactamente su recorrido aparente en el transcurso de un año, la Luna es más compleja y difícil de predecir. Tiene diferentes fases, sale cada día aproximadamente 50 minutos más tarde, porque lo mismo la podemos ver en fase de luna llena, luna nueva, puede estar presente en el cielo de día o de noche. Su órbita está inclinada 5 grados respecto a la eclíptica de nuestro planeta. Si no fuera así, habría un eclipse de Sol y eclipse de Luna cada mes. Si marcamos la posición exacta de la Luna al emerger en fase de luna llena en un determinado pico de montaña, como en el gráfico que les muestro, anotamos el azimut, que hemos visto que es un ángulo horizontal, y la altura, un ángulo vertical. Anotamos día y hora exacta. Al año siguiente y vamos al mismo lugar y la Luna no vendrá a nuestro encuentro. No estará allí ni en fase ni en ubicación, y eso hace que podamos decir, ¿es posible predecir a la Luna? Continuando con el anterior ejercicio de marcar la altura, azimut y fecha y hora para una posición notable en fase de luna llena, y con la ayuda de aplicativos astronómicos, empecé a buscar la siguiente luna llena y la siguiente, hasta que repito esos mismos marcadores. Luego de algunos días viendo los programas de astronomía, encontré que cada 19 años la Luna repite esa marca, y es una repetición muy exacta. La pregunta es, ¿pudieron los astrónomos andinos hacer esta observación? La civilización andina, así como marcó un ciclo solar de 365 días en un Intihuatana, ¿habría estado interesada en marcar un ciclo lunar o Quillahuatana? ¿O más bien marcaron un ciclo solilunar, un Inti Quillahuatana? Con esta pregunta inicié una búsqueda de edificaciones, reseñas, mapas, leyendas y todo dato que me diera una pista. Sin saberlo, estaba ingresando a terrenos de la arquitectura astronómica cultural. Cabe aclarar que 19 años solares tropicales equivalen a 235 meses sinódicos lunares. En 19 años, la Luna regresa a la misma posición en el cielo con respecto a las constelaciones y el Sol,
y además en la misma fase lunar, con una ligera diferencia de 2 horas, que para propósitos prácticos y calendáricos se considera una aproximación perfecta. Este ciclo fue descubierto por el astrónomo griego Metón el año 432 antes de la era común. Pero puedo aquí adelantar que nuestros astrónomos lo descubrieron milenios antes. Por ello, en nuestra charla no vamos a hablar del ciclo metónico, sino del año mayor. El método científico es necesario para plantear con éxito un derrotero de investigación. Ahora, si deseamos interpretar con precisión cómo percibía el mundo una civilización 10.000 años anterior al planteamiento del método científico, tenemos que hacer un ejercicio de abstracción y percibir el mundo con las herramientas y la magia que ellos enfrentaban a su realidad. Tiempos cortos hasta tiempos muy largos. Y registrar las multidimensiones repetitivas para estar en condiciones de evaluar una edificación o artefacto líptico que habría permitido marcar eventos astronómicos, es decir, que les habría permitido predecir. Este método se aproxima a la metodología etnohistórica andina propuesta por John Murray y María Rostorowski. Bien, ahora iniciemos el recorrido a los lugares donde hemos podido corroborar algunos eventos astronómicos. Y en este momento tenemos que imaginar al ser humano en sus principios, en su origen, ese momento que se percibió como tal, humano. Es decir, que tuvo esa autopercepción de sí mismo. Ese ser habría deseado dejar una huella de sus deducciones a la posteridad. Esas expresiones iniciales son los petroglifos y los geoglifos. Con este concepto busqué información de geoglifos iniciales y encontré en una publicación del diario El Comercio el año 2014 un reportaje sobre el geoglifo de Huatucay. Este se encuentra ubicado en el valle del río Chillón, en Lima. Esta foto corresponde a una vista aérea tomada en 1944 por un piloto del Servicio Aerofotográfico Nacional y no fue hallado hasta el año 2014. Lo encontró el arqueólogo Jonathan Palacios, quien lo catalogó como un geoglifo incluso más antiguo que las líneas de Nazca. Es un trapecio de 300 metros de largo que está orientada de este a oeste aproximadamente. Asimismo, encontraron un gnomo, una saya, al medio de un patio cuadrado que internamente tiene una forma de estrella y que además tiene una apertura hacia el este. Huatucay era el hub principal de los primeros asentamientos de agricultores en Ancón, en la cuenca del río Chillón. Este dibujo es una reconstrucción hipotética del patio cuadrado planteado por el arqueólogo Palacios. Realicé un corte o perfil coincidente con el lado mayor más largo del geoglifo para analizar alineamientos a sitios arqueológicos notables, es decir, amplié la zona geográfica en que estaba inmerso Huatucay. Y en este corte se observa que en el lado mayor del geoglifo, a casi 40 kilómetros de distancia, está la cumbre del Apu Mecro, en Jicamarca, y no tiene apantallamientos intermedios. Esta zona, hasta el día de hoy, hay extracción de oro, supongo que ilegal, y de producción de jicamas, más conocido como yacón, un tubérculo muy apreciado desde hace milenios. Luego de esto, pasé a un análisis mayor del geoglifo, cuyos lados no son paralelos. Bueno, las imágenes no son muy buenas. La línea amarilla que ven arriba a la izquierda es el azimut que marqué utilizando el Google Earth. Y conseguí datarlo con 273.3 grados y una altura de apantallamiento de 10.12 grados. Altura de apantallamiento es cuando, desde nuestro punto de observación, se pone el astro que estamos observando.
Esos mismos datos busqué una corroboración en el programa Sun Surveyor, una captura de pantalla puesto aquí a la derecha. Es un app que ustedes lo pueden bajar ahora mismo a su celular. Es muy útil para poder observar varios datos astronómicos de Sol y Luna. Y en ese Sun Surveyor empecé a registrar en qué momento el Sol estaba con ese azimut de 273 grados y con esa altura. Y hallé que para el jueves 19 de septiembre de 2013, a las 5:20 de la tarde, se lograba ese alineamiento, tanto en azimut como en altura. Jueves 19 de septiembre. Con el otro lado mayor sur del geoglifo de Huatucay hice el mismo ejercicio y hallé un azimut de 278.9 grados y una altura de apantallamiento de 10.61 grados. Nuevamente yendo al Sun Surveyor, encontré, ya no buscando cualquier fecha, sino una aproximada a la anterior observación, y encontré que al amanecer de ese día se lograba una aproximación muy exacta, como se ve en el cuadro de abajo a la izquierda, con una diferencia de altura de apenas 0.2 grados. Aquí podríamos indicar que los habitantes de Huatucay habían logrado plantear un Inti Quillahuatana, ambos astros poniéndose al mismo lado, ¿no? Al oeste. Y la repetición de ese evento no sería sino después de 19 años. Entonces, a este periodo podemos denominar Año Mayor o Hatun Huatana. Luego, continuando con la indagación, encontré información de un patio ceremonial en la costa norte del Perú, en La Libertad. Queneto es definido como arcaico temprano, que dataría entre 8.000 a 3.500 años antes de la era común. Estamos hablando de un centro astronómico que puede tener hasta 10.000 años de antigüedad. Esto todavía no se ha corroborado porque los fragmentos de cerámico que se hallaron no han pasado por el carbono 14. Bueno, se observan los dos patios con megalitos alineados a la mediatriz longitudinal del lugar. Y podemos ver en la siguiente foto una comparación de escala de estas saibas, son bastante grandes. Aquí tenemos una vista vertical de Queneto, se observan los patios y unos andenes en la parte sur. Ninguno de los andenes ni los lados de los patios tienen el mismo ángulo. Procedí a medirlos y marcaban diferentes ángulos de azimut. Aquí deseo detenerme un momento y contarles una conversación casual que tuve en un almuerzo cotidiano con un compañero de trabajo. El único año que trabajé como asalariado del Estado. Era el Bininter en Lima, estaba Urresti de ministro, luego fue cambiado por Pérez Guadalupe. Ese amigo había desaparecido una semana y cuando lo volví a ver le pregunté por su salud y me dijo que no, que lo que había hecho es irse al Coyoriti, a la celebración de Coyoriti. Y de hecho que en la institución no le habían dado permiso y él no tenía problemas de ser despedido. Para él, el señor de Coyoriti lo era todo. Con lo poco que sé, le dije, tienes que ir 3 años seguidos para que se te cumpla la petición o milagro. Él me dijo que ya estaba yendo por 15 años seguidos y que seguiría yendo de por vida, ya que además de devoción, lo que deseaba era repetir ese momento de increíble belleza, caminando por la nieve con su cuadrilla, en que habían ido a un punto de observación específico para ver el anochecer. En ese momento en que salía la luna llena y al otro extremo del cielo se ponía el sol. La mitad del cielo estaba de día y la otra mitad del cielo estaba de noche. Sol y luna visibles a la vez. La luna emergía por el punto previamente marcado y el sol escondiéndose tras una montaña también por el lugar marcado. Eran los puntos del horizonte que había predicho el Pablucha que los dirigía. Los próximos años volvió y nunca más se repetía ese momento de coincidencia,
es decir, la luna y el sol estaban juntos en el horizonte, pero emergían y se ponían por diferentes lugares. Entonces él decía que tenía que volver y volver hasta volver a tener otra vez esa observación exacta. 15 años, ya le faltaba 4 años más, ¿no?, para volver a repetir ese momento astronómico. Esto me dejó con ideas revoloteando en mi cabeza. Entonces tal vez lo que yo debía buscar ya no es los dos astros poniéndose por un lado del horizonte, sino buscar el momento astronómico que ambos astros estén visibles a la vez, opuestos en el horizonte. Busqué fechas para cada uno de los rumbos en Kenneton y dejé allí la observación. Si pueden ver esta imagen de Guamampoma, es más o menos lo que me había descrito mi buen amigo de Minin. Vayamos a donde encontré un ángulo que sí ya me pudo dar un azimut, o más que azimut voy a comentar que se debe llamar rumbo, ya que como yo mismo he comentado al inicio, azimut es el ángulo desde el observador en el sentido de las agujas del reloj. Y aquí no estamos hablando de un observador, sino de dos objetos astronómicos. Entonces, discúlpeme si me refiero a veces como azimut, el término correcto es rumbo, el rumbo de 110 grados que encontré en Iñacuyo, la isla de la Luna, en el lago Titicaca, en el territorio boliviano. Que como ven allí, Iñac, Iñantaña, en Aymara significa mirar arriba, Uyu, recinto. Entonces se podría entender como el lugar donde se estudian los movimientos estelares. No era un templo de las vírgenes del sol, como del descubrimiento de la agricultura, que el tema no solo era poner semillas a la tierra, sino además abonar. O sea, estábamos iniciando con una tremenda ventaja frente al resto del mundo. Consultado a mi colega Germán Cesenarro, un experto en arqueología, él me indicó que el nombre de Guanacauri tal vez más bien era Chimpucahua. Chimpu significa señal o medida y Cahua, examinar, escudriñar. Entonces este lugar podría denominarse el lugar alto desde donde se examina el horizonte. Sabemos dónde está el Apu Guanacauri. Lo vemos de casi todo el Cusco, ¿no?, de la ciudad de Cusco, pero creo que muy pocos saben dónde está y menos han visitado un lugar tan lindo. Ahí tenemos una tarea pendiente. La primera foto está tomada desde la calle Sapi, que significa raíz, y en ella se ve que la orientación es exacta a la cumbre del Apu Guanacauri, que es esta. La foto de la derecha, que está tomada de Texecocha, también muestra la fachada del templo de la compañía, un poco más arriba una pirámide oscura. Bueno, ya no se ve, está aquí al costado la imagen que les estoy describiendo, no da para ver. Espero que la siguiente, a ver. Ya aquí está una vista panorámica del Cusco, y es muy difícil ver al fondo el perfil de montañas. Una de ellas es el Apu Guanacauri. Si hace por favor un esfuerzo, me pueden indicar cuál podría ser. Está a la derecha, a la izquierda de la foto. Izquierda, ¿verdad? Claro, esta es la cumbre del Apu Guanacauri vista desde Sacsayhuamán. Esta es una vista vertical de toda la zona de la ciudad del Cusco y que abarca hasta la cumbre del Apu Guanacauri. Esa línea amarilla marca el rumbo de la base de la ciudad Felino con la cumbre del Apu Guanacauri. Y estoy llamando ciudad Felino, no ciudad Puma, porque posiblemente no se trate de un puma. Podría ser más bien el gato andino, llamado Titi, Boscollo o Chinchay, un arqueólogo que ha descubierto un artefacto lítico en Sacsayhuamán hace poco, que a priori todos dicen que es un puma, pues empezaron a ver que hay ciertos detalles,
como que hay unos anillos en sus brazos y en la cola. Por lo tanto, no se trataría de un puma, sino de un gato andino, que en nuestra cultura tenemos bastantes leyendas sobre el gato andino. Es muy importante para temas de agricultura. Esta digitalización, felizmente se ve muy bien, desarrollé en base a cartas oficiales del Instituto Geográfico Nacional del Perú. Es un mapa geográfico que muestra la zona de influencia del Valle del Cusco. En ella se aprecian los picos nevados más importantes de esta zona de los Andes. El Apu Salcantay, arriba a la izquierda, y el Apu Sangate, abajo a la derecha. Este mapa lo trabajé el año 2015, ya son 10 años. Y al unir las cumbres de los Apus Salcantay y Ausangate logramos 4 observaciones que resultan trascendentales. El primero, el trazo que une la cima de ambos Apus tiene un rumbo de 110 grados. Y esa línea le vamos a llamar línea ASA. ASA, que es la abreviatura de Apu Salcantay Ausangate. La mediatriz coincide sorprendentemente con el Apu Guanacauri y al fondo del valle con la parroquia de San Jerónimo, antigua huaca del Valle del Cusco y primer asentamiento humano en el valle. Ojo, estoy indicando que Guanacauri coincide con la mediatriz, es decir que Guanacauri no está sobre la línea ASA. El 1 de junio del año 2034, entre las 5:22 de la tarde y 5:27 de la tarde, se observará el plenilunio con Sol y Luna visibles a la vez en un momento astronómico notable, que se observará, eso sí, desde la cima del Apu Guanacauri. Esta observación devela uno de los secretos mejor guardados de milenarios astrónomos. Habían logrado encontrar el espacio geográfico natural e imperecedero que marca el triple alineamiento Sol, planeta Tierra y Luna llena, visibles a la vez. Y que hasta encontrar una palabra en quechua original la denominaremos Intiquilla Huatana. Aquí se observa más o menos un parelio. Bueno, no da para ver con exactitud, me apena un poco. Me comprometo a los que están registrados a enviarles todos estos slides en PDF para que tengan las imágenes adecuadas. Cada grupo humano interpretó al parelio de acuerdo a su filosofía y creencias. Los egipcios veían en ella que al centro está el sol magnificado y a los costados dos reflejos que parece que el sol habría estado dividido en 3. Entonces allí los egipcios veían una balanza para pesar los corazones de los difuntos. Era el juicio de Osiris. Los cristianos veían la Trinidad, su creencia central de un solo Dios que existe como 3 entidades. La civilización andina vio a Huiracocha, con sus 2 báculos y corona, ¿no? Que coinciden exactamente. Al respecto, los meteorólogos han nombrado cada parte de un parelio. Nosotros nos centraremos solo en el Sol que está en medio. Acá nos observa que por efectos ópticos se alargan y le llaman pilar solar. A ambos costados de este pilar solar están el parelio izquierdo y parelio derecho. Y encima el arco de Parry, más arriba el arco circuncenital. Por favor, recuerden esas formas de los arcos de Parry, arco circuncenital. Esta antropomorfización del parelio está presente en todo el territorio andino. Allí vemos al lado izquierdo al denominado Señor de Zipán, que yo lo llamo con toda razón Dios de Zipán. Los aretes serían los parelios y el sol, y encima el arco de parelio. Lo mismo sucede con la diosa de Cao,
Tiene los dos báculos, ella es el sol y arriba está el arco de Parry. Al lado derecho también un dios anónimo en un museo de Lima. Los dos aretes son los parelios, el dios anónimo el sol, y tiene la corona en forma del arco de Parry del parelio. Entonces, creo que ahora sí podemos decir que Cusco es el ombligo del mundo. Hemos encontrado una explicación geográfica. Este es un Inti Quillahuatana geográfico donde se enlazó al sol y a la luna llena. Al medio, vinculando la danza de dioses, está Huiracocha sobre el Apu Huanacauri, y en sus faldas se encuentra Cusco, la ciudad legendaria construida en su homenaje. Esta foto, que también, bueno, no se observa bien el contraste, creo que hay mucha luz. Esta foto y la siguiente se tomaron el mismo día, a la misma hora, del mismo lugar. En ella se ve que aquí, en el lado este, la luna llena está saliendo exactamente por la cumbre del Apu Sangati. Y al oeste el sol se está poniendo exactamente por la cumbre del Apu Salcantay. Este mismo momento astronómico notable podrá ser visto nuevamente desde la cumbre del Apu Huanacauri el 1 de junio de 2034. Son vistas que la tomamos con mi hermano ahí en uno de esos días que fuimos a explorar, que salimos corriendo porque ya iba a salir la luna. No sabíamos el sitio exacto y resbalándonos en la paja, en los pajonales de la altura, pues logramos ver este momento astronómico que fue una maravilla. Imaginemos este momento espectacular. La mitad del cielo está dorada y la otra mitad azul, anunciando la noche. Sol y luna coronando el momento astronómico. Ahora, para los que tienen agencias de turismo, con fines de hacer paquetes turísticos, no es muy atractivo esperar hasta el 2034, ¿no? Y llevar un grupo. Sin embargo, como antes mencionamos, un plenilunio sucede cada mes. Lo que debemos hacer es consultar las efemérides para tener el registro de momentos astronómicos notables. Debemos buscar ubicaciones altas. Yo ya tengo registradas 4 lugares para vistas simultáneas de sol y luna en el Valle del Cusco. Ahora, para la observación de solo, por ejemplo, la salida de la luna, hay varios lugares posibles, varios nevados. Tomar una astrofoto es muy gratificante. Tenemos la base teórica en este documento. Entonces tenemos que generar paquetes lunisolares. Ello no trata de ver simplemente al sol y a la luna llena poner o emerger. Es astronomía cultural, es lo que hizo grande a las civilizaciones andinas. Los paquetes pueden incluir plenilunios, la Vía Láctea, conjunciones, eclipses, lluvia de meteoritos, etc. Pero todo siempre relacionado a la civilización andina. Coyoriti guarda secretos del año mayor. Ya les comenté esa reunión con mi amigo, ¿no? Él no lo sabía, pero estaba en un marcador de un lugar donde podemos ver una imagen como esta. Misminay es un pueblo que está cerca a Maras, donde hay una roca que le llaman Muyacas, con la representación de la Vía Láctea. Esta es una propuesta de Gary Burton en el año 1981. Las celebraciones del Cristo de Pachacanilla o Cristo Morado, o Señor de los Milagros, está relacionado con una lluvia de meteoritos, son las Oriónidas, y su mayor actividad es el 21 de octubre. Si nosotros revisamos cuáles son los días centrales de la procesión del Señor de los Milagros, veremos que coincide exactamente. Sin saberlo, los devotos del Señor de los Milagros en Lima, y vestidos de morado, porque el pico de las Oriónidas es cuando, antes de que amanezca, cuando el cielo se pone morado. Entonces ellos están recordando, rememorando a antiguos astrónomos, sin saberlo. Esa es la grandeza de nuestras costumbres. El Corpus Christi podemos encontrar mensajes de astronomía, igual en el Señor de los Temblores.
Esta noche, si el cielo nos permite, a las 7:03 de la noche y visto desde la Plaza de Armas, la luna llena emergerá de la parte izquierda del Apu Pachatusa. Ojalá que nos permita ver y comprobar el cielo, ¿no? Bueno, regresemos al Santo Sarabellat, que siempre me ha servido para ponerle datos astronómicos a estas observaciones. Vemos aquí el alineamiento, luna llena saliendo por el Apu Sangate y el sol poniéndose por el Apu Salcantay, con el Apu Anacauri en la mediatriz. Pero este es el momento, luego de 12 horas, la luna transcurre toda la noche y está por ponerse en la madrugada. El sol también ha transcurrido toda la noche y está por emerger. Y generan un nuevo rumbo. Esa noche le llamamos, hasta el día de hoy, le llamamos la velación. Los que hemos asistido a la velación de la cruz, pues pasamos toda la noche, los mayores rezando, los jóvenes festejando, ¿no? Pero en realidad estamos rememorando un escudriñar los cielos de parte de los astrónomos. Entonces, 12 horas después, el rumbo cambia, ya no son 110 grados, sino son 69.78 grados. Y si hacemos un seque imaginario hacia la costa, veremos que llegamos a las líneas de Nazca, exactamente al mal llamado geoglifo del astronauta, porque lo ven allí como un ser con su escafandra redondito, con los ojos redondos. Pues sus ojos redondos son la representación de que está escudriñando el cielo, y su mano levantada está marcando exactamente al Apu Anacauri. No abandonemos todavía la cumbre del Apu Anacauri, aún hay más cosas que debemos saber de este lugar. En el flanco oeste del Apu Anacauri se encuentra el grupo arqueológico al que he denominado la Casa del Astrónomo del Sol. El Ministerio de Cultura hace pocos años ha restaurado esta zona que estaba muy abandonada, ahora merece ser visitada. ¿Y por qué la Casa del Astrónomo del Sol? Porque está orientado a los puntos cardinales. En el otro flanco, hacia el este, se encuentra un grupo arqueológico que he denominado la Casa del Astrónomo del Inti Quillahuatana. Muestra un perímetro, ahí al medio se ve que se semeja a una chacana. Y el lado este-oeste de ese recinto está orientado exactamente a la cumbre del Apu Sangate. Este relieve descubrí en un afloramiento rocoso en expedición junto a mis hermanos y sobrinos en junio del año 2023. Muestra un relieve que presumiblemente representa dos brazos, masculino y femenino, pudiendo ser la representación de la pareja fundacional. El relieve se encuentra parcialmente vandalizado o dañado por empirismo. ¿Logran ver ahí una mano? Más o menos, sí. Hagan un esfuerzo, por favor. Vamos a ayudar. Esta sería una representación artística del brazo de Manco Cápac. El brazo de Mama Ojo de repente es un poco más difícil de entender, pero definitivamente tiene que ver algo luego de esa línea que marca el final del brazo de Manco Cápac. Estamos en la cumbre de la Apu Anacauri, entonces estamos corroborando una leyenda. Haciendo las mediciones del lugar, vemos que la cara de ese artefacto pétreo se encuentra en oscuridad, y nada más el sol, que está en su cenit del 21 de junio, que tiene una altura solar de 53 grados, por ese elemento pétreo que he marcado como A, que controla el haz de sol, marca solamente el dorso de la mano de Manco Cápac, marcado como B.
Este es un corte rumbo norte que se realizó a partir del levantamiento fotogramétrico y posterior generación de modelo 3D del lugar piedra fundacional. El método científico exige comprobación o reiteración, por ello no podemos centrarnos en una única observación. Este solsticio invernal, este año 2025, volví a la cumbre del Apu Huanacauri, acompañado con mi hermano, mientras preparaba trípodes, cámaras y dron para tomar una secuencia de fotos de los brazos fundacionales. Ya llegando al momento astronómico notable, mi compañero de expedición me hizo notar un brazo, uno mayor, que se puede interpretar como el brazo de Viracocha. El brazo de la pareja fundacional está aquí. Se ve el otro brazo, ¿no?, que está en sentido contrario. Ahí mi compañero de expedición está poniendo la mano, el brazo en esa misma posición. El brazo de la pareja fundacional se encuentra protegido en la sombra y el brazo de Viracocha está bañado de sol. En ninguna otra fecha se va a ver este evento. Cuando el sol está en otras posiciones, ese brazo que he llamado de Viracocha, porque es grande, muy grande y bañado de sol, no será visible, ¿no? Tiene que ser el 21 de junio y al mediodía. Continuando la exploración, vayamos a otra roca que por ubicación denota importancia. Aquí vemos, bueno, no se ve mucho, está el Capacuñán al lado central ahora, se ven las graditas, está restaurado por el Ministerio de Cultura y llega a la cumbre de la Apu Huanacauri y allí ven una roca. Esa roca por ubicación y porque está en un patio circular, entiendo que es muy importante y desde ese punto no tiene apantallamiento alguno. Se ve los Apu Salcantay y Ausapú. Bueno, sí da para ver. Esta es la roca. En la parte superior derecha ven una muesca cuadrangular. Estimo que esto no es natural. Allí hay una muesca cuadrangular que definitivamente ha sido tallada. Esta es una vista de la roca que adelanto la voy a llamar Intiquillahuacana. Esta es una vista dirección este y al fondo se observa, bueno, no mucho, la cima del Apu Usangata. Esta es una toma en sentido contrario de la misma roca y al fondo se observa la cima del Apu Salcantay. Aquí no voy a insistir en seguir viendo rostros, yo veo uno muy claro allí, pero no voy a insistir porque este efecto se llama pareidolia y nuestros antepasados lo tenían muy desarrollado. Es así que en Pisac está el cóndor, en Ollantaytambo está el tunupa, la llama, en Machu Picchu los rostros de una persona mayor y de un joven, ¿no?, el macho y el huayna. Es una pena que no se vea claramente, pero estas fotos, el de la izquierda por ejemplo, he colocado una vara como marcador y le he practicado un resquicio, un corte como si fuera una mira de un arma y colocado sobre la hendidura de la roca, que es una hendidura que no es natural, está tallada y marca exactamente en rumbo y en altura la cumbre del Apu Salcantay, haciendo un giro de la vara como si fueran las agujas de reloj sin mover la base. Ya también hace un alineamiento perfecto a la cima del Apu Salcantay. Queda hacer estudios con el apoyo de geólogos y arqueólogos que puedan determinar las características originales de esta roca o conjeturar que encima de esta roca los astrónomos milenarios podrían haber colocado instrumentos metálicos para observaciones precisas.
Por lo pronto, por ubicación, la cumbre de la Puguanacauri, junto a un Capacuñán, en una plaza circular, por la existencia de uno de los receptáculos, por la presencia de los brazos fundacionales, podemos afirmar que esta roca es un Inti Quillahuatano, que a la vez que hay intihuatanas, muchos intihuatanas, pero el principal para todos nosotros es el de Machu Picchu. Estoy seguro que vamos a encontrar otros Inti Quillahuatanas, pero este definitivamente será el principal. ¿Y por qué? Imaginen que el día esperado, después de 19 años, nos toca un atardecer nublado. Ya no podemos observar. Entonces, para ello tiene que multiplicarse estos lugares de observación en varios puntos, ¿no? Y seguramente habrá un astrónomo de otro territorio que diga, sí, ya sucedió. Si aún queda algunas dudas, apoyémonos en evidencias diferentes. Una de las crónicas más valiosas que existe, la de Huamán Poma de Yala, cuyos gráficos y textos guardan detalles que merecen ser resaltados. Allí el texto dice, ídolos de los incas, Intihuanacabri, Tambotoco. Vemos al sol, la luna y Venus, y en la parte del valle, al Inca la Colla y un príncipe, en el mismo alineamiento. En la cumbre se puede ver un astrónomo que está en actitud de ver el alineamiento, y tras el astrónomo hay un artefacto de medición, esos cuadraditos que se ven. Este dibujo, en el texto que acompaña, dice: indios, astrólogo, poeta, que sabe del ruedo del sol y de la luna y eclipse, y de estrellas y cometas, hora, domingo y mes y año, y de los 4 vientos del mundo. Ojo aquí, para sembrar la comida. Es decir, que todas que nuestros antepasados eran expertos astrónomos, ellos eran prácticos y tenían una necesidad de marcar los tiempos, no solo del año, sino tiempos mayores de 19 años, para ver repeticiones, para poder predecir los climas, y como dice acá, para sembrar la comida. Cambiando de tema ahora, retomemos lo que es un analema. Hay varias formas de obtener un analema. Para un astrónomo utiliza la trigonometría esférica, matemáticas muy complicadas, ¿no? También se puede encontrar un analema mediante una astrofotografía, o los arquitectos que usamos cartas solares. Pero la forma básica que nosotros tenemos que utilizar es la que nuestros antepasados posiblemente habían utilizado, que es colocar una saigua, marcar la sombra y en varias fechas seguir marcando durante un año, y logramos esta figura en forma de infinito. Vayamos al parque, ya no parque arqueológico de Sacsayhuamán, sino tal vez parque astronómico de Sacsayhuamán, o arqueológico astronómico. Empecemos con Jucho y Kenko. Poco conocido, todo el protagonismo del parque se lo llevan Kenko y Sacsayhuamán. Esta es una vista panorámica desde la carretera. Ahí se ve un muro curvo con orientación norte y noreste. En la parte de encima hay varios elementos líticos que han sido tallados. Son infinidad de elementos líticos astronómicos, de mediciones astronómicas. Muchas veces van las personas y ven algunas formas y se sientan, ¿no? Dicen, este es el asiento del Inca, el trono del Inca, pero no es eso, ¿no? Es un marcador del tiempo solar o sol y lunar. Además que este lugar, como está todavía un poco descuidado, van guías y dejan el lugar hecho un asco, ¿no? Las veces que hemos ido, aquí somos testigos que a los que llevo siempre vamos junto con bolsas y tenemos que ir llenando la basura para limpiar el lugar.
Vamos a centrarnos en una de las rocas. Esta es una secuencia de fotos que tomé el 21 de junio del año 2018. En esta todavía el primer rayo del 21 de junio no ha llegado a las rocas, solamente se ven unas gramíneas que se iluminan como si fueran LEDs dorados. En esta imagen se puede ver el detalle de la sombra proyectada del gnomo o saiwa y puntualizado por una aguja que yo puse. Es decir, encima de esta saiwa no hay ese elemento vertical pequeñito. Es una pequeña roquita que puse para puntualizar la observación y que seguramente nuestros antepasados hacían cosas similares, pero evidentemente con una aguja de oro. Si se observa, el sol ilumina un muy pequeño espacio de la saiwa, es un redondo pequeñito. La sombra indica el punto donde se debe marcar el inicio del año nuevo, del año nuevo andino, el 21 de junio. Y allí, aunque no se ve muy bien en la foto, esa roca donde está llegando la sombra, tiene un tallado curvo y pulido y tiene la forma de un analema. Aquí podemos ver cómo dos saiwas trabajan en conjunto. Abajo a la izquierda está un saiwa que controla el paso del sol hacia la segunda saiwa. A ver si voy a parar. Esta es la saiwa que controla cuánta luz pasa a esta segunda saiwa. La mantiene en sombra y nada más deja pasar un haz de luz que a su vez marca un punto en esta roca que tiene la similitud de un analema. Aquí tenemos una vista vertical del lugar donde vemos muchas rocas talladas, muchas de ellas que tienen formas de analema. Aquí las resalto. Se podría decir que Kenko Chico era un lugar donde se practicaba, se hacían observaciones para luego, ya con resultados, ir a otras partes del territorio a construir edificios analemáticos. Esta roca muestra dos espejos de agua que el antropólogo Marino Sánchez indicó que también podría tratarse de agujas a manera de brújula que se podían colocar en esos lugares para determinar el norte. Pero si ven, la forma analemática y los espejos de agua nos rememoran mucho a lo que es el yin y el yang de los chinos, de la cultura china, que en un inicio lo utilizaban como un elemento relacionado a la agricultura. Esta vista vertical del sitio Kenko Chico muestra la huaca Kenko y encima hemos colocado un analema para las 9 de la mañana aproximadamente. Este es el analema y la línea verde coincide exactamente con la forma del muro curvo de Kenko Chico, terminando el 21 de diciembre. El 21 de diciembre es el Kapaj Raimi o la fiesta del sol fuerte. Esta roca muestra ese punto. Es un elemento, una roca gigante cuyo lado sur, acompañada con las dos rocas pequeñas, marcaría exactamente el inicio del verano. Este es un modelo 3D generado con software fotogramétrico llamado Agisoft Metashape a partir de un levantamiento de fotos aéreas del sitio arqueológico Hochoiquén. Con la maqueta 3D y ortofotos de alta precisión estamos realizando ejercicios de alineamiento de luz y sombra proyectada en los artefactos líticos y no tenemos que esperar a la fecha notable. Tampoco tenemos que visitar el lugar,
los resultados de los trabajos en gabinete nos permiten corregir datos y actualizar conclusiones. Kenco. La huaca Kenco ha sido estudiada por varios especialistas que han cambiado la visión y respeto al lugar, como el sorprendente descubrimiento del despertar del puma de James Arévalo, quien dio paso a que muchos otros especialistas se empiecen a preguntar qué más podían encontrar en Kenco. Entre ellos, por ejemplo, el doctor Marino Sánchez, que no vio un puma, o el despertar del puma, sino además vio a Viracocha y los dos báculos. Entonces, tal vez sea el despertar del puma y también la representación de Viracocha. Aquí ven una panorámica de Kenco. Nosotros tenemos que volar el dron de manera furtiva y de madrugada, porque cuando he pedido autorización al Ministerio de Cultura para volar con dron, pues no entiende que son observaciones las que vamos a tomar, sino nos ponen una lista de pagos que hay que hacer, que llegan a 1,000 soles, 2,000 soles, ¿no? Entonces tenemos que levantarnos tempranito y con un temor, de todas maneras, ahí levantamos el dron, que es pequeñito, sube 50 metros y ya no se le escucha ni se le ve. Entonces ahí nos permite hacer estas tomas y todas las mediciones. Esta es una ortofoto del lugar Kenco, donde se ve el patio ceremonial y muestra hornacinas. Si nosotros hacemos un conteo de las hornacinas, ahí estoy poniendo puntos azules, 1, 2, una entrada, 3, 4, y vamos yendo hacia la izquierda y completan 19 hornacinas. Nuevamente el número 19 está presente, ¿no? Hacemos estudios analemáticos que no coinciden exactamente con la forma Kenco, pero sí nos da pie a determinar que sí fueron marcados o construidos estos lugares a partir de analemas. Acá el analema de las 5:40 de la tarde aproximadamente coincide con el lado este de la foto, mientras que el analema de una diferencia de 9 minutos, 5:31, más bien coincide con la zona superior, ¿no?, de las hornacinas. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué este error? Para nosotros ahora es muy fácil determinar un analema. Tenemos un reloj, sabemos la hora solar del día. El Sol, en su movimiento aparente, tiene diferentes velocidades al moverse en el transcurso de un año. Entonces, si nosotros usamos nada más una saigua y medimos las sombras, como hacían nuestros antepasados, habrían tenido estos resultados, ¿no?, de la construcción. Entonces no es un error, sino simplemente estamos intentando entender que nuestros antepasados no podían tener las herramientas exactas para generar un analema con la capacidad que tenemos hoy. Nuevamente muestro una maqueta virtual que nos sirve bastante para trabajos en gabinete y seguir haciendo mediciones. En un principio yo veía en una foto tomada nada más de Google Earth y pensé que la zona de las hornacinas respondía a una circunferencia, a un segmento de circunferencia, y hasta encontré un punto donde convergían esas hornacinas, esas direcciones, pero llegan a ser especulaciones, ¿no? Cuando uno hace una medición más exacta, se da cuenta que no es un segmento de circunferencia, sino tiene la forma de un analema. Vayamos a Sacsayhuamán, que significaría Sacsayhuamán, águila sagrada satisfecha. Evidentemente, si ya sabemos que son zonas de observación astronómica, no está llena de estómago, sino satisfecha de conocimiento. Y si lo entendemos como Sacsayhuamán, se entendería como el saber que está satisfecho. De hecho, que los guías no le llaman así, ¿no?, sino le dicen sexy woman. Aquí tenemos una vista panorámica
de Sacsayhuaman, donde se muestran las 3 hileras de terrazas, conformada por inmensas rocas finamente encajadas. Una de estas rocas, de las más grandes, puede pesar igual o más que un Jumbo Jet 747, pesan toneladas. En la parte superior de la huaca se observan cimientos de edificaciones. Las crónicas hablan de más de un torreón muy alto en esta zona. Todos conocemos que en la parte superior derecha, ahí vemos una circunferencia. Esta es la zona Muyuk Marca, que ha sido utilizado en la película de los Transformers, que Muyuk significa giro. No sabemos nosotros qué tamaño tenía este torreón, pero a ver, coloquemos una simplificación de un torreón y es muy parecido a un estudio de sombras, ¿no? Como hemos mostrado, un estudio analemático que iría marcando cada uno de esos puntos hasta lograr un analema o algo muy parecido a un analema. Entonces la forma caprichosa que tiene Sacsayhuaman aparentemente y sus zigzags responderían a un analema también. Esta es una ortofoto del lugar, lastimosamente no se veía. Vamos a hacer algunos ejercicios geométricos, unos apuntes, y vemos esas líneas verdes que acompañan la forma de los zigzags de Sacsayhuaman, y al medio hay un cambio de ritmo, marcado en el círculo rojo, vemos una U y una W, que se repiten los 3 niveles de los zigzags. Colocamos un analema calculado para las 9 de la mañana y vemos cómo coincide aproximadamente a ciertas zonas de los zigzags. Hemos colocado 3 analemas para los 3 niveles. Ya hemos indicado por qué no pudo haber sido diseñado Sacsayhuaman con un analema con la capacidad de medición que tenemos ahora, siendo el Sol teniendo diferentes velocidades de movimiento aparente que nuestros antepasados no pudieron registrar. Uy, aquí ya no se ve nada, pero bueno, es un conteo de cuántos zigzags hay en cada nivel, nuevamente dejando de lado el patio en forma de U y la W. Hay 19 zigzags en cada nivel, y en el nivel 3, en el más alto, pues faltan algunos zigzags tanto en la parte izquierda como derecha, que son zigzags ya hechos de piedras pequeñas. Y en ese sentido hay que entender que Sacsayhuaman y muchos otros lugares fueron tomados como simples canteras, desde la colonia y hasta la actualidad. Recién en el año 1983, Sacsayhuaman está siendo protegido. Esta es una imagen de Viracocha que está en la portada del Sol en Tiahuanaco. Alrededor de su cabeza, Viracocha es el Sol, tiene 19 rayos. En la parte del pecho se puede ver 5 rayos más, pero que estarían significando las 5 eras de la civilización andina que indican las crónicas. Aquí debemos puntualizar que 19 no es un número mágico o cabalístico. Estamos viendo que responde a una observación científica. El Sol era un dios antropomorfizado, pero no en un momento cualquiera, sino era un dios magnificado en un parello. La representación de Viracocha en la portada del Sol es un resumen de los descubrimientos e interpretación de la astronomía, la arquitectura y la civilización andina desde tiempos muy remotos. Centrémonos un poco en la parte central de la forma de U y la W. El patio en U sería la representación de Mamaotla. La W de Macocama, y justo al medio de los dos, en el siguiente nivel, la barreta de oro. Entonces,
La próxima vez que vayamos a Sacsayhuaman ya tenemos otro punto de vista del lugar. La forma de U siempre ha sido utilizado para representar la feminidad, la fertilidad, en este caso Mamá Oquio o la Pachamama, y eso ha sido desde siempre, ¿no? Acá tenemos una de las pirámides del Carán. En la parte superior se ve resaltado con una línea blanca el patio en forma de U. Hay que también ver un poco más a detalle, ahora cuando vayan a Sacsayhuaman, por favor, vean, hay dos rocas muy grandes que les he llamado gametos de la matriz de Mamá Oquio. Esta roca tiene una similitud muy próxima a la piedra de los 12 ángulos en Hatun Rumiyá, la cual, según mis estudios, no debiera ser famosa por sus 12 ángulos, sino tiene una significación filosófica mayor. Y tiene 7 rocas que la rodean. Ya no voy a exponer al respecto porque no estamos ni con tiempo ni hablando de ese tema, pero es muy importante saber que esa piedra también hay en muchos otros lugares de nuestra civilización. La podría llamar simplemente en este momento una piedra intiquillawatana también. La forma de W que representa Manco Cápac, esta roca estaría representando el falo, lo masculino. Y aquí la vemos, ¿no? Lo gigante que es en comparación con una persona. Tiene 2 rocas, la parte superior ha sido vandalizada, está incompleta. Este es el patio de Incahuillu en Puno, donde se ven muchos falos. La civilización andina nunca tuvo esos inconvenientes que tenemos nosotros ahora de la representación de lo femenino o masculino. Y la barreta de oro que los guías indican en el segundo nivel. Aquí colocaba el Inca en su barreta para el Inti Raymi. Entonces nada más podemos corroborar con este lugar llamado Aramumuro, también en Puno, donde hemos colocado la imagen de Viracocha y sus 2 báculos. Y la parte alta del báculo se parece mucho a este báculo que tenemos en Sacsayhuaman. La próxima vez que vayamos a Sacsayhuaman, veamos por favor que tenemos a Manco Cápac, Mamá Oquio y la barreta, es decir, la leyenda fundacional en el lugar central, en el lugar principal de todo Sacsayhuaman. Ahora hablemos de otros centros astronómicos, estamos acabando. Aquí vemos Ollantaytambo y una representación de la parte arqueológica de Ollantaytambo. Si ven la línea azul, tiene la forma de una llamita que la planteó Fernando Lorrieta. La cola, el cuerpo, el cuello, la boca, el ojo y hasta las orejitas que acá no se ven. Nuevamente el alineamiento de la línea ASA, el rumbo 110 grados, perpendicular, hacemos una línea roja que interseca en este punto. Cuando vamos a Ollantaytambo, ese recinto tiene 19 hornacinas también. Y si ven, tiene una factura diferente al tiempo de los incas, ¿no? Yo entendería que es guaro. Se ve que los constructores eligieron inclusive el color de las rocas. Hay una predominancia de piedra blanca y alrededor es piedra negra. El Coricancha, el lugar principal de nuestra civilización. El llamado recinto de la luna, por favor vayan a contar cuando puedan, tiene 19 hornacinas. El recinto del sol que está al frente del patio
También tiene 19 hornacinas si contamos los costados y el fondo, aunque al frente tiene 4 hornacinas más. En este plano podemos ver todo lo demarcado en negro son los muros incas originales, lo demarcado en muros negro con blanco es la distribución de la edificación colonial, el templo y los claustros. Aquí está el recinto de la luna con 19 hornacinas, el recinto del sol con 19 hornacinas acá y 4 más acá. Se supone que en una reconstrucción hipotética aquí había más edificaciones similares. Pero el muro curvo, el famoso muro curvo y el más bello de toda nuestra civilización, responde también a un analema. Coincide exactamente, aunque acá nuevamente se aleja. Aquí tenemos otros muros incas originales. El analema verde ya lo he planteado como una aproximación a lo que pudo ser un analema encontrado por nuestros antepasados con los instrumentos que ellos tenían. Entonces, algo que yo me preguntaba desde niño cuando pasaba por el Coricancha, ¿por qué ese muro curvo que no responde a una circunferencia, a una elipse? Ahora lo sabemos, es un analema. Y si nos damos cuenta, en el resto del recinto, los andenes inferiores tienen complementos de analema. Es un analema más completo que este muro curvo que seguramente habría continuado formando esa figura de infinito del Lemniscata. Raxi. El templo de Viracocha. Igual, la próxima vez que vayan y visiten Raxi, que vale ser visitado porque ha sido intervenido por el Ministerio de Cultura, estas colcas que han hallado, esas circunferencias, una de ellas ha sido trabajada, reconstruida hipotéticamente para poder mostrar de lo que trataba. Pero esta vía principal que divide la zona de colcas con la zona urbana, nuevamente tiene la línea ASA, 110 grados de rumbo. Trujillo. Bueno, aquí nos ve la parte derecha. Chancha, de la civilización Chimú, está ubicada en esta zona, atacada por colegas arquitectos que quieren urbanizarlo todo, es una pena. Y al otro lado de la ciudad de Trujillo está Moche, con la Huaca de la Luna. Nuevamente vemos la luna enfrentada al sol, porque Chancha significa sol. El azimut que nos une, si nosotros vamos a Chancha y empezamos a pasear por sus preciosos muros de barro altísimos, el rumbo que tiene son 110 grados y coincide con la Huaca de la Luna que está al otro lado. Chimú y Moche no han vivido al mismo tiempo. Hay como 800 años de diferencia, pero como vemos que se han complementado. Este es un centro arqueológico llamado Ingapirca, que está en Ecuador. Todavía no he viajado al lugar, esta solamente es una especulación, pero veo en el Google Earth que esta edificación tiene aproximadamente un rumbo de 110 grados. Y también hay algunos apuntes analemáticos en el lugar. No lo puedo dar por válido hasta no visitar el lugar y hacer las mediciones. Ya para concluir la exposición, les comentaré sobre lo que he logrado en este presente estudio. He seguido una metodología de investigación clara. He consultado abundantes fuentes. Cuando esté concluido el libro verán que tengo más de 300 fuentes consultadas. Se ha buscado develar los procesos de diseño arquitectónico basados en la astronomía,
pero alejándonos de los caminos iniciáticos que son ajenos a la civilización andina. La filosofía de los astrónomos andinos fue una práctica de codificar el transcurrir de los astros con la finalidad de controlar y comprender el tiempo para vaticinar exitosas campañas agrícolas. Hoy podemos considerar al territorio peruano como heredero de la mayor cantidad de germoplasma o semillas que durante milenios se desarrolló en laboratorios agrícolas astronómicos y que hasta hoy es el legado que disfrutamos. En 2013, Central, el restaurante de Virgilio Martínez, ganó el galardón al mejor restaurante del mundo. Y este año, 2015, Maído ha repetido esa hazaña. Su chef, Micha Tsumara, cuando le preguntaron qué hizo, cómo logró ello, pues solo pudo responder que es un privilegio ser chef en el Perú. Para los alumnos de Senfotur que están haciendo su investigación sobre gastronomía, acá tienen algo que desarrollar. Es decir, ¿por qué tenemos tantos productos? ¿Por qué tenemos 3.000 o 5.000 variedades de papa, otros tanto de maíz y de yuca y de todo? ¿Por qué tenemos algodón natural de diferentes colores? Pues eso tiene que ser parte de vuestra investigación. Es un legado de nuestros antepasados. Son 10.000 años de investigación mejorando genéticamente y naturalmente las semillas. En Jaén han descubierto hace muy poco una huaca, Monte Grande, donde han encontrado semillas de cacao y de maíz de 5.500 años de antigüedad. Los resultados oficiales se van a plantear ya en estos días, están a punto de presentarse, donde tal vez se encuentre con el carbono 14 que han sido 6.000 años o más. Estamos hablando de una civilización la más antigua del mundo. Es decir, ya no podemos seguir aceptando el discurso que nos trajeron cultura. Todo lo contrario, nosotros hemos llevado la cultura al mundo. Ese descubrir de nuestros antepasados de agricultura y el desarrollo de especies mejoradas naturalmente resolvieron muy pronto el flagelo del hambre. Y eso permitió que haya un intercambio tranquilo de conocimientos. Aquí tenemos una imagen hecha por la inteligencia artificial de Caral. ¿Qué encontraron en Caral hace 5.500 años? Hallaron quipus, es decir, hace 5.500 años ya manejábamos quipus. Encontraron arquitectura antisísmica con el uso de xicras, el efecto Venturi para el fuego eterno, como se ve ahí en su patio central. El fuego para ellos era muy importante. Este principio que fue descubierto en Occidente recién en 1797, es decir, 3.200 años más tarde que Caral. Flautas hechas de hueso de aves con la que ejecutaban música pentatónica, técnica que ahora usan los cultores del jazz, del blues y del rock. Sistema de riego subterráneo o amunas, con el llamado técnica de siembra y cosecha de agua. La agricultura era tecnificada y generaron nuevas especies, como por ejemplo, ya les comenté, del algodón, de varios colores, no solo el blanco. Tenían farmacopea herbolaria, tenían variedad de alimentos marinos en intercambio con la ciudad hermana agropesquera de Pichama. Usaron el espóndilo muyu con fines de observación para predicciones climáticas. El muyu era la mensajera de Mamacocha, del mar. Con sus migraciones del muyu, más al norte o más al sur, ellos podían predecir la llegada de un fenómeno del Niño. Y entonces sabían cómo manejar sus tierras, ya no sembrar en ciertos lugares, y para ellos un huaico era bien recibido porque era la renovación de la tierra, y no lo que ahora nos pasa, lo que nos destruye porque construimos donde no debemos. En Lima tenemos huaico loro y se construye casas y edificios, cuando se llama huaico. ¿Qué no hallaron en Caral? Y con eso termino. Algo que es común en el resto de las civilizaciones milenarias. No hallaron armas. No las necesitaban. Había suficiente para todos.
y como la alimentación estaba garantizada desde hace miles de años, eso permitió que se desarrollaran artes de investigación, pero evidentemente con otra filosofía. Acá respetábamos a la madre tierra, mientras que en Occidente todo era el hombre. La arquitectura en Occidente, una pirámide o la Torre Eiffel, es una competencia con la naturaleza. Aquí en nuestro medio, la arquitectura es orgánica. Vamos a Huayrapucara y no vamos a ver edificación, vamos a ver un simple cerro. Tenemos que acercarnos mucho para empezar a encontrar que hay edificación. Ese era la valioso aporte, la filosofía de nuestra civilización. Muchas gracias. Cada trazo urbano del Cusco respondía a un orden mayor, el ritmo del sol y su ciclo urbano, los momentos culminantes de solsticios y la secuencia permanente de la luz de sus fases, cuyo resplandor en plenitud marcaba tiempos de celebración y que junto al sol construye la dualidad y complementariedad esencial de la información andina. Este libro nos conduce hacia esa geografía sagrada donde el tiempo no se mide solo en días, sino en encuentros celestes. Nos invita a contemplar la planeta solar, esa huella en forma de infinito que el sol dibuja en el cielo a lo largo del año, y a reconocer en el Evangelio la multiplicación de la luz solar en destellos circulares, como si el astro se desdoblara para recordarnos su carácter divino. Fenómenos que, lejos de ser meras curiosidades, se integraron en un sistema calendárico complejo capaz de guiar la siembra, la cosecha y los ritmos que sostenían el equilibrio entre lo humano y lo celeste. En estas páginas, la cosmovisión andina resplandece como un tejido donde el mundo de arriba, Janapacha, el mundo de aquí, el Caipacha, y el mundo de abajo, el Mapacha, se enlazan con hilos de luz sobre la piedra. La arquitectura aparece entonces como un instrumento de observación, templos que miran al amanecer, muros que esperan el ocaso, ventanas que dejan paso al abrazo de los astros y hornacinas que los exhiben, son parte de un mismo tejido vital y donde la arquitectura astronómica inca se revela como un puente entre lo humano y lo divino, entre la piedra, la luna llena, el sol y el paisaje sagrado. En nombre del autor y de quienes compartimos esta búsqueda, extendemos nuestro agradecimiento a la Municipalidad del Cusco, al Colegio de Arquitectos y a Amaracay por su apoyo a la difusión de investigaciones que fortalecen nuestra identidad y nos permiten comprender desde la ciencia y el arte la grandeza de la relación andina. De las culturas andinas y sobre todo de los arquitectos y los astrónomos incas que supieron alinear las construcciones con los astros en una forma de crear una relación que se convierta luego en un mensaje. Por esta razón es que esta investigación y esta maravillosa obra tiene un alto sentido para despertar el espíritu de quienes consideramos en la astronomía andina, en la astronomía inca, una forma de entender y comprender mucho más esa filosofía de vida que va mucho más allá de los tiempos de vida y que se proyecta hacia las generaciones futuras, no solamente en nuestro planeta. Por eso quiero expresar mi felicitación a Diego Ceballos por esta investigación y por ese aporte que estoy seguro será no solamente una forma adicional de interpretar el pensamiento de nuestros antepasados, sino también será una forma de poder entenderlo y poder entender ese mensaje que está vigente y que solo necesita de abrir la mente para poder comprenderlo y poder asimilar esa maravillosa forma de ver el mundo. Felicitaciones, querido. Que espero ya pronto se imprima. También hablo al respecto y planteo algunos relojes. Evidentemente no eran de 24 horas, pero tenían mediciones en las que podían marcar
ciertos horarios para sus propias actividades. Es decir, para ellos no era suficiente, para la organización que tenían, no era suficiente saber qué día era o qué época del año era, sino tenían que saber las horas del día para iniciar y concluir sus actividades. Una de ellas para mí puede ser un reloj de agua, utilizando las vasijas cerámicas que no están cocidas a nivel de vidrio, sino a 500, 600 grados, que permite exudar. Entonces una vasija que son las que venden aquí en el Santuranticui, que están todas marroncitas, no acabadas, tú le pones el agua y pasa. Entonces eso puede darnos un goteo controlado, que poniendo a vasijas que tengan marcas, puedan hacernos con alguna precisión entender qué hora estamos, ¿no? Cuando es 4 de la tarde, por decirlo de alguna manera. Y por eso es que no coinciden, ¿no?, las observaciones. Pero sí me atrevo a decir que todos estos lugares que les he comentado, los arquitectos han usado analemas. Por las formas. Exacto. Sí, no es una casualidad. Un palacio inca. Pero más que ello no he resaltado. Hay tanto por investigar en nuestro territorio, ¿no?, donde vamos. Y te agradezco, si más bien tienes alguna información, podemos igual intercambiar opiniones. Esas saiguas son unos paralelepípedos grandes, hay dos, ¿verdad? Y es una maravilla la ubicación que están, y no son casi visitados. Tenemos que armar paquetes turísticos a todos esos lugares, llevarlos en fechas notables para darles el valor que realmente deberían tener.